Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí nuevamente estudiando la palabra del Señor. Hemos empezado el tema sobre la conversión y hoy vamos a ver en nuestro tercer tema, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, del 13 hasta el 27. Entonces, vamos primero que todo, pues como siempre, como no es una predicación que yo presento, sino es un estudio y dentro del estudio, pues está la enseñanza. Ese pasaje bíblico en ningún momento está hablando de conversión. Quiero que entiendan eso. Eso quiero compartir con ustedes, ¿no? Así que, pues, sería bueno, pues, primero que hablemos de cómo podemos ver aquí la conversión. Recuerden que el término conversión es un término técnico, teológico, no es bíblico, pero sirve. Como, son otras palabras que nos hablan de volvernos a Dios, de girar, de regresar, de ir a Dios otra vez de nuevo. Eso es. Pero en términos de conversión ya sabemos que no aparece tal palabra en las escrituras, en las copias de los originales. Pero entendemos la idea que es volvernos a Dios, acercarnos a Dios, entrar en una relación con Dios, dejar los ídolos, la idolatría, alejarlos, dejar los malos caminos, pues buscar los caminos de Dios. Más o menos es eso lo que estamos tocando, ¿no? Y a eso le llamamos conversión, ¿correcto? No estamos enfocando conversión de pasar de católico a evangélico. No. Estamos hablando de que no conocemos a Dios, lo empezamos a conocer por las escrituras y estamos ya en el camino de Dios. Entonces, eso le llamamos conversión. El que soy evangélico me dice bautista, eso no es conversión. Que soy testigo de Jehová, me volví evangélico, eso no es conversión. ¿Sí? Eso es, perdón, eso no es lo que estamos tocando. Estamos hablando de cualquier cosa que nosotros seamos, es volvernos a Dios de acuerdo a su palabra. En ese enfoque tenemos Mateo 7, 13 al 27. Para entender este pasaje, teniendo en mente la conversión, y para hablar de conversión tenemos que tener lo que hemos hablado anteriormente, que es volverse, ¿no? Caminar hacia Dios. Y no es de cambio de religión, sino volvernos a Dios. Hay unas claves acá importantes que las quiero señalar y son necesarias tenerlas en cuenta. Lo primero que quiero decirles es que, ¿por qué Jesús en el versículo 13 me está diciendo, entre por la puerta estrecha? Hay una razón, no es capricho, ¿no? No es capricho de ninguna forma, ¿no? ¿Por qué al final termina diciendo en el versículo 27 sobre la casa que cae? ¿Por qué viene hablando de eso Jesús? ¿Por qué pone Jesús esas comparaciones? Como si miramos el versículo 24, cualquiera que me oye estas palabras. Versículo 26, cualquiera que me oye estas palabras. Al terminar esos versículos, está hablando cualquiera. ¿Por qué? Si ustedes leen con cuidado el capítulo 8, versículo 1, vamos a tomar ese contexto, me está diciendo que Jesús, ¿qué está haciendo Jesús ahí? Hablándole a mucha gente. Pero ¿en dónde estaba Jesús? En el monte, porque dice que desciende del monte. ¿A quién estaba hablando? Pues a mucha gente. Y de la gente que lo escuchó, y él descendió, empezó a seguirlo, ¿correcto? Pero ¿quiénes siguieron a Jesús? Es la pregunta. Muchos. ¿Pero cuáles muchos? Porque había mucha gente escuchándolo en el monte. Entonces, si ustedes miran con cuidado, dice el versículo 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, o sea, ahí termina, y en el capítulo 8 desciende. ¿Sí? Dice que cuando terminó estas palabras, ¿qué hizo la gente? ¿Qué pasó con la gente? Se admiraba de su doctrina. Se admiraba de su doctrina. Esa palabra doctrina, didaje en griego, y significa enseñanza. Pero ellos, ¿por qué se admiran de esa enseñanza? Versículo 29, ahí está la razón por qué se admiran. Esa enseñanza, hago este toque porque aquí también voy a mostrar algo que nos sucede hoy día en la iglesia general, ¿no? Digo general. El versículo 29 da la razón por qué están sorprendidas de las enseñanzas. ¿Cómo era la enseñanza según el versículo 29? ¿Hablaba con qué? La pregunta que hice anteriormente, ¿por qué seguían a Jesús? ¿Por qué empezaron a seguir a Jesús? Porque les enseñó con autoridad, les dio la didaje, ¿sí? O sea, la enseñanza con autoridad. Esta es la pregunta que quiero hacer, y aquí viene tenemos que quitar algo de nuestra mente, que tenemos metido, nos lo han metido, es lo siguiente.
El mundo cristiano evangélico tiene en la cabeza que Jesús vino a hablar algo diferente a la ley. Los judíos hablaban era de la ley, de la Torá. La enseñanza, ley o Torah significa enseñanza. Entonces Jesús les enseñó, les habló de la Torah, de la enseñanza con autoridad. La autoridad no es como hacemos nosotros los que nos decimos líderes del Señor. Hermano, usted tiene que obedecer. Eso no es autoridad, eso es manipulación. Y cuidado con tocar el ungido. De eso no está hablando. Entonces, en el finales del siglo segundo se escribió un libro que se llama Didaje, exactamente. Didaje se llama así, enseñanzas. Y ese libro es de los discípulos de los apóstoles, de las enseñanzas de Jesús. Y ese libro no es popular. No está, debería estar en las iglesias. ¿Sabe quién tiene ese libro? La Iglesia Católica. Pero de ahí han sacado muchas cosas simuladamente. Pero la Iglesia Católica tiene ese libro que se llama así, Didaje, enseñanzas. Y si miramos en ese libro, hay cositas que estamos leyendo que están en ese libro. Cuando la Biblia habla de fruto, está hablando de comportamiento, de conducta. Entonces la enseñanza de Jesús era que lo que él enseñaba, su conducta y su vida, lo estaba respaldando. ¿Comprendemos esto? Es algo importante, ¿no? La práctica de lo que dice, que tiene que ver, eso se le llama en la Biblia, o en la mentalidad judía se le llama fruto. ¿Por qué? Porque en la mentalidad judía dice lo siguiente: árbol de vida es la Torá. Entonces, como todo árbol produce fruto, entonces mi vida tiene que ser como la Torá, un fruto de la Torá. ¿Ya vamos escogiendo? Nosotros tenemos, el concepto que tenemos es el siguiente: la ley es una cosa, la ley es para el pueblo de Israel, y Jesús nos vino a dar otras enseñanzas llenas de amor, para que nosotros obedezcamos y cambiemos. Eso nos tiene metido en la cabeza. Jesús enseñó una cosa diferente y usó un diálogo diferente a la ley. Falso, 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 falso. Jesús estuvo enseñando la Torá de Dios. ¿En dónde? En el monte. Y lo vamos a comprobar. Capítulo 5. Sí, porque bajó del monte en el capítulo 8. Pues vamos a ver si subió al monte o no. Capítulo 5, versículo 1, hermana Janet. Viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él discípulos. Versículo 2. Hasta ahí, gracias, hermano. Versículo 2. Subió al monte, se sentó a enseñar. ¿Sí? ¿Estamos bien todos? Adelantando un poquito, quiero mostrar de qué enseñanzas está hablando Jesús. Versículo 17. Y si no penséis que he venido a abrogar por los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahí dice, mi enseñanza no es a abolir la ley, ni lo que dicen los profetas. Ahí está. Voy a hablar lo que Dios dice, pero la voy a enseñar de la manera que es correcta, no como ustedes lo están haciendo. ¿Van a entender? Sí, señor. No les vale que me digan Señor. Bien, entonces Jesús está hablando de las mismas escrituras, la misma ley, de la misma Torah, que en las iglesias cristianas decimos está abolida, totalmente está abolida. Entonces las enseñanzas de él son las mismas enseñanzas de Dios. Las enseñanzas de que Jesús es la verdadera enseñanza como se debe vivir la palabra de Dios, la ley de Dios. Pasemos nuevamente, volvamos a Mateo 7, por favor, es para mostrarles qué está enseñando Jesús. Y en el versículo, ojo lo que les voy a decir, y les ruego, les suplico, eduquen su mente a lo que les estoy diciendo. Solamente vamos a leer el último renglón para que usted entienda lo que quiero decirles. Voy a conectar en Mateo 5:17, que ya lo leímos, lo voy a conectar con capítulo 7, versículo, ya les digo cuál, pero lean el último renglón. Del versículo 12, que dice, porque esto es la ley, la Torá y los profetas. Ahí está cerrando Jesús la enseñanza de la ley y los profetas. Ahí cierra. ¿Me comprenden esta parte? Mírenme mis manos. Cierra. Ya no va a hablar más de eso. Lo que hace de ahora en adelante es reforzar lo que acabo de decir. Entonces, todo lo que leímos del versículo 13 al 27 es un refuerzo. El escritor hace un refuerzo de lo que Jesús enseñó.
Pero Jesús no está hablando nada nuevo de ese Dios hombre que nos enseña en el cristianismo que vino del cielo para hablarnos un lenguaje diferente, el lenguaje del amor. No, no tiene nada que ver. Jesús está hablando de la ley de Moisés, lo que los profetas enseñaron, y él está dándole la verdadera práctica. Entonces se dice a nivel técnico la praxis de lo que Dios dice, la práctica. Eso es la práctica de lo que los judíos llaman el fruto. Árbol de vida es la ley. Y el fruto de la ley es su comportamiento de acuerdo a la ley. Eso se llama fruto, ¿correcto? Entonces, mis hermanos, Jesús está cerrando ahí el diálogo. Entonces, cuando empieza el versículo 13, entrar por la puerta estrecha, me está hablando que para vivir esa palabra, yo tengo que entrar por lo estrecho. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver en la práctica que es una puerta estrecha y una puerta ancha, ¿correcto? Porque el término puerta, ¿qué se imaginan ustedes? El término puerta. Un acceso. ¿A dónde? Entra, salir. La puerta es la entrada o la salida, ¿no? Pero Jesús, la puerta, el término que aparece aquí en griego, se está refiriendo a la puerta de la ciudad. ¿Cómo así que la puerta de la ciudad? La puerta de la ciudad era bien ancha, ¿o no? Sí. Pero en la puerta de la ciudad, dentro de la puerta había una puerta estrecha, Pequeña, ¿no? pequeña, había una puerta. Jesús está hablando de esa puerta con la puerta más pequeña, porque cuando abrían la puerta grande era para que entrara la mercancía y todo el mundo entraba y entraba y salía por la puerta, y por la puerta estrecha podía entrar solamente una persona. Por ejemplo, si la ciudad estaba cerrada la puerta, podía salir solamente un comisionado a algo o entrar alguien nada más. Y tenía que ser revisado. ¿Quién entra y quién? Ahí podían revisar quién entraba y quién salía. Pero en la puerta, el significado, esa es la puerta. Pero ¿qué es lo que pasaba en las puertas? En las puertas se sentaban los jueces para juzgar. Entonces, si los jueces están en la puerta y abren la puerta pequeña, entra una persona o va a salir una persona, los jueces van a juzgar a esa persona que está entrando y saliendo, porque la están viendo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Estás cumpliendo la Torah o no estás cumpliendo la Torah? Tú sales por la puerta cuando la abren, donde nadie te dice nada para dónde vas y dónde vienes, o cuando la puerta está cerrada y abren la pequeña, vas a salir o vas a entrar, para dónde vas y qué vas a hacer, porque lo están viendo. Vamos a poner un ejemplo, puerta ancha y puerta estrecha. Vamos otra vez a Mateo, al monte. Nos vamos a subir con Jesús al monte. Jesús va a usar la ley. Y aquí solamente hay algunos ejemplos de esa enseñanza de Jesús. Vamos a poner, disculpen, un ejemplo chiquito, ¿no? Un ejemplo chiquito para poder entender lo que Jesús está diciendo, ¿no? Capítulo 5, versículo 21. La ley dice, Mateo 5, 21. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable. Sí. Ahí está. La puerta ancha es no matar. De la ley dice así, no matar. Entonces, yo no mato, ¿estoy bien? Yo no mato, no le hago mal a nadie. Doy el diezmo y no le pego a mi mamá. Y voy a dar misa. Puerta ancha. Todo el mundo cumple eso. Porque cuando se mata se ve quién mata, ¿no? Pero entonces, yo puedo entrar por la puerta y nadie sabe si soy asesino o no soy asesino. ¿Correcto? Puerta estrecha. Exacto, el 22 es la puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha? La puerta estrecha, ¿qué dice? Pero yo digo que cualquiera que se enoje Sí, con su Miguel. hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hasta ahí, gracias, hermano. Puerta estrecha. Dice cualquiera que insulte. Cualquiera. Una versión dice que tenemos acá, dice cualquiera que insulte a su hermano o a otra persona. ¿Qué condenación tiene? Será culpable de juicio. O sea, que no se necesita matar para ya ser juzgado. La puerta estrecha es, oiga, como sucede en la iglesia, ¿no? O sucede en el vecindario, en la misma familia, ¿no? Esas miraditas que hacemos de asesino, ¿no? Ay, me cae mal, ese me cae mal, y la mirada que hacemos. ¿Qué sientes en tu corazón? Ya eres asesino porque estás sintiendo algo contra tu hermano. Tú no tienes el puñal en la mano, no tienes una pistola, pero estás asesinando. Esa es la puerta, eso es difícil. Esa es la puerta. No matarás fácil. Yo cuando he matado a alguien, a nadie, fácil, todos estamos cumpliendo. Pero mira tu corazón, te da rabiecita tal hermano, o tal familiar, tal amigo, o tal vecino, me dan ganas de despedazarlo. Y habla tres clases de
culpabilidad, ¿no? Es culpable de juicio. El que diga necio, pues en nuestro español no da el sentido de la palabra completa. Es culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo está expuesto. En nuestra versión dice infierno, es una mala traducción. Ahí es la gehenna. Y ahí no está hablando de infierno, sino la Gehenna. Y la Gehenna es un lugar específico allá en Israel, donde siempre había fuego prendido para quemar los residuos de todos los sacrificios y la basura del pueblo. A eso está refiriendo. Entonces hay tres categorías de condenación. La primera, la más suave, es que cualquiera que se enoje, el enojo. ¿Y cuántas veces nos enojamos a diario? Eso es lo que se llama la puerta estrecha. Entonces, estamos mal. Estamos muy mal. Allá las niñas se ríen de Gabriel. Y aquí es esa. Y aquí se están riendo de yo. Ahora, el problema no es que no nos podamos enojar, sí nos podemos enojar. Jesús no está tocando el enojo. Ese enojo que quiere uno coger a la persona y traspasarla. Aquí. Aquí me dicen que si las miradas mataran. ¿Cuántas veces miramos de esa manera de querer matar a la persona? Ese es un ejemplo nada más. Ahora, volvamos a Mateo 7:13. Jesús nos da una orden. Ahí no nos está rogando. No es opcional. Y resulta que nosotros leemos siempre opcional. El 13. Nuestra mente la lee opcional. No sé por qué. No sé por qué. Oiga, lo digo por mí mismo. Ahí me dice, entrad. Es imperativo. Es una orden. Y el camino estrecho es lo que Él nos está diciendo de la Torah. Ahora, vamos a seguir verificando si en aquí 7:13 al 27 está hablando de la Torah. Lamentablemente nuestras versiones no nos muestra eso. Pero déjenme leerle una versión que tengo por acá. Ah, ya, el versículo 23. Vamos a leer el versículo 23. 7:23. Entonces les declararé, ¿qué cosa? Nunca os conocí. Nunca os conocí, que también es... tenemos que ser judíos para entender esa expresión. Esa expresión nunca, no la entendemos. Pero si miramos como los judíos entienden, ahí sí cobra vida. Ahorita les digo la traducción en español para nosotros hoy. Versículo 23. Apartados de mí, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. Hacedor de maldad. Entonces yo digo, pues yo no soy hacedor de maldad. Yo nunca, yo conozco a Gabriel desde muchacho y Gabriel me conoce. Hicimos maldad, yo digo, Gabriel lo hizo maldad. Él no es hacedor de maldad. Yo puedo decir así abiertamente, como está traducido, no es hacedor de maldad. Y resulta que yo tengo una traducción del Nuevo Testamento que no es de ninguna corriente cristiana, ninguna, es de un tipo, Historiador, ¿no? es un filólogo historiador que le encanta el griego y la tradujo. Y él sí la traduce bien. En cambio, los cristianos, hablando así, cuando digo cristianos es todo el mundo católico, evangélico, protestante, no traducen hacedores de maldad. Pero en otro lugar sí la traducen bien. Vamos a mirar el versículo. Voy a leer en la versión que tengo acá en el Nuevo Testamento, cómo lo traduce este señor, que no es religioso, para nada. Dice así, y entonces yo les declararé, dice esta versión, jamás os conocí, apartados de mí los que obráis contra la ley. Oiga, yo no sé qué hombre, ¿por qué tradujo así? Y pone ley, él mismo pone la ley en mayúsculas. Y voy a leerles el comentario que él hace. Esta es una cita basada en el Salmo 6:9. Vea lo que está diciendo él. Obráis contra la ley. Dice el Salmo 6:9. Obráis contra la ley. Porque el griego dice ilegalidad, que es anomía, que es contra la ley. Anomia dice en el griego, en el original. Nomos, ley. Vas contra la ley. Entonces, esto es lo que quiero mostrarles. Este señor que les estoy diciendo está traduciendo correctamente lo que Jesús está diciendo. Porque Jesús está enseñando el versículo 7:12, última parte de Mateo 7:12, está enseñando la ley y los profetas. Mateo 5 va a darle el verdadero significado a la ley y a los profetas. Mateo 5:17. Entonces, hay hacedores de maldad, gente que no quiere cumplir la ley de Dios.
No quiere obedecer los mandatos de Dios. Pero a nosotros nos dicen, si se da cuenta el revuelto que nos hace en la cabeza cuando nos dicen la ley está abolida, y Santiago está usando términos de la ley. Porque amarás a tu prójimo está escrito en dónde? En la ley, Levíticos. ¿Y sabe quién era Santiago? El que escribe esta carta. Un judío. Este hombre era un docto en la ley. Más adelante Dios mediante les voy a explicar por qué era un docto en la ley. Igual que Jesús. O sea, Santiago y Jesús entendían la ley bien. Igual. No había diferencia. Pero nos dicen, Jesús vino a traer un mensaje diferente. El mensaje del amor de Dios contra la ley para abolir la ley de Moisés. Falso. Falso. Entonces, hermanos, Mateo 7:13 al 27 me está hablando de los verdaderos convertidos. Los que escuchan la enseñanza de la ley por boca de Jesús. Jesús está enseñando la ley a judíos, a israelitas. Los gentiles no sabemos nada de eso. Entonces Dios usó a Pablo para que nos enseñara la práctica de la ley. Y todo lo que dice Pablo es basado en la ley. No es que Pablo esté aboliendo la ley, nunca, nunca. Entonces, si tú te conviertes a Dios, tienes que dejar tus caminos. Por eso habla el camino angosto y el camino ancho. Tienes que entrar por la puerta estrecha donde los jueces te puedan juzgar. Y el juez que nos va a juzgar es Dios. En el versículo 14, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. No, estoy equivocado. Versículo 13. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a dónde. Ahí quiero tocarles otra cosa. Esa palabra que dice perdición, pues a nosotros tampoco nos afecta. Pero resulta que esa palabra que también está escrita allá, está traducida de otra manera. Es la misma palabra en Juan 3:16. ¿Ustedes saben qué quiere decir? ¿Qué dice Juan 3:16? Para que nadie ¿qué? Se pierda. Esa es la traducción. Ahí no es perdición. Ustedes den cuenta que perdición, Para que no. pero Juan me dice para que nadie ¿qué? Se pierda. Oiga, a mí eso sí me hace pensar de otra manera, ¿cierto? Entonces, ¿te vas a perder o no te vas a perder? Vamos a entender lo del camino. Cuando entraba a la ciudad, y como Jesús está hablando de su tierra, no está hablando de otra cosa, una puerta en la ciudad, cuando se abre hacia afuera, tú coges tu camino como te dé la gana. Pero una puerta en una ciudad, cuando se abre, tú entras a la ciudad y tienes que caminar por el camino real y con cuidado, porque es el camino real. Pasas frente a los ancianos, los jueces, y pasas directamente a donde está el templo. El camino es derechito. En cambio, hacia afuera es como te dé la gana y te vas para donde sea. Y nadie te va a decir nada. Pero dentro de la ciudad sí te van a decir, te van a juzgar. Eso es lo que me está diciendo Jesús. El camino, cuando se abren las puertas, cuando uno llega al pueblo, hay un camino recto directamente a la alcaldía y a la iglesia. Eso es más o menos esa es la idea. Y todo el mundo se da cuenta que hay en toda la ciudad, en un pueblito, no se da cuenta, todo el mundo lo está mirando. ¿Y cómo tienes que andar? Retito, retito, dicen los ecuatorianos, retito. ¿O no es así? ¿Ahora están entendiendo cuál es el camino? El de fuera de la puerta hacia afuera de la ciudad. Andas como quieras. Entonces, hermano, el versículo 13 me está hablando de que yo soy el que me pierdo. No es la perdición hacia el futuro. No. ¿Cómo caminas dentro de Jerusalén? ¿Cómo estás caminando dentro de Jerusalén? ¿Qué es Jerusalén? Jesús mismo dijo que era Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y tú tienes que andar delante del rey porque Jerusalén es la ciudad del rey. Y el camino es angosto ahí. Pero fuera de las puertas de Jerusalén, camine para donde quiera, ¿no? Y coge por donde quiera. ¿Y quién le va a decir, oiga, no vaya por ahí? No, a mí me da la gana, ya no estoy en la ciudad, yo cojo por acá porque me gusta por ahí. Tu voluntad. Y rinde más. Y por ahí va la gente. Ya les confirmé entonces que hacedores de maldad es hacedores, en griego dice anomia, o sea, sí, contra la ley. Y no nos traducen ahí eso, nos ponen maldad. Entonces, esto no es para mí. Y la ley de Dios es la ley real, de acuerdo a Santiago. La ley de Dios es la ley de la libertad, de acuerdo a Santiago. La ley de Dios es la ley del amor, de acuerdo a Santiago. ¿Te das cuenta? Mis queridos, cuando la Biblia habla entonces
de lo que me estaba mostrando, me está diciendo, oiga, tú tienes que caminar en cuál camino, camino real o tu camino. Porque el término camino en la Biblia quiere decir el estilo de vida que quiero llevar. ¿Cómo te parece? Como cristianos, vamos a mirar los caminos de los cristianos simplemente de ilustración, hermano, y me disculpan ustedes. Solamente lo hago de ilustración nada más. El mundo celebra Halloween, camino ancho. Esos son los pecadores. Celebran Halloween, se disfrazan de diablos y de brujas y de lo horrible, de sangrante. Entonces los cristianos hagan una fiesta para los niños acá porque y vistámoslo de angelitos. Según nosotros estamos diferentes, pero vamos a ver si la ley me dice que hagamos las costumbres de los pueblos. La ley tiene un mandamiento, no hagáis conforme a las costumbres de los pueblos. Entonces tengo que disfrazar mis hijos de angelitos. Estoy también en el camino ancho, estoy haciendo como me parece a mí. El mundo usa disfraces horribles, satánicos, diabólicos, están condenados. Los evangélicos pongamos angelitos para que nos vayamos para el cielo. Oiga, también es mi camino ancho, como me parece, es mi camino, porque la ley dice no hagáis conforme a las costumbres de los pueblos, pero nos gusta hacer. Es tan chévere disfrazarse y los dulcecitos. Y ahorita que hay parranda, cuando llegamos aquí, me llevé de la mañana sorpresa que para Halloween las niñas casi 15 años con sus disfraces. Y eran unos disfraces hermosos, hermano. Porque veía, aparte que disfraces eran, hacían unas mascarillas hermosas, o sea, como artistas increíble. No eran brujas ni nada de vaina, eran niñas bonitas. Y con unos disfraces hermosos, parecían cristianas, oiga. ¿Qué diferencia? Les estoy poniendo ese ejemplo. ¿Qué diferencia hay con los hermanos cristianos? Nada, ninguna. Aquí yo me aterré, hermano, yo me aterré las muchachas. Unos disfraces hermosísimos, oiga. Nada de repugnancia, aquí no usan nada de eso. Es una decoración, maquillaje artístico. Entonces, ¿qué diferencia hay con el evangélico que se pone de angelito? Ninguna. Entonces, de cuenta los caminos. Estoy mostrando caminos. Cuando está hablando del árbol, resulta que el árbol es la conducta del ser humano, su carácter. Su carácter se parece al que dice Dios por su palabra. Jesús decía, tu ley me ha agradado. Y ya Jesús no usa mucho el término ley, sino voluntad. Porque en la mentalidad judía, la ley es la voluntad de Dios. Pero voy a comprobar. Romanos, vamos a preguntarle a un judío que me hable a mí como gentil. ¿Ya sabe cuál es el judío que me hable como gentil? ¿Quién? Pablito. Romanos, capítulo 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Ya lo que Pablo empieza insultando de una vez. ¿Y te apoyas en qué? En la ley. Y te glorías en Dios. Y el versículo 18 me aclara. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Ahí está. La ley es la voluntad de Dios. La ley es una instrucción. Pablo me está enseñando que la ley es la voluntad de Dios, que es la instrucción de Dios, que es para aprobar lo mejor. De eso carecemos los cristianos. En verdad, nos volvemos a Dios, pero no sabemos qué es lo mejor. Entonces, Halloween es horrible, Dios no está de acuerdo, ahí vamos bien. Entonces hagamos una fiestica en la iglesia. ¿Es lo mejor? ¿Es lo mejor? Es un buen razonamiento, pero no es lo mejor. Lo mejor es lo que me dice la palabra, la ley. ¿Sí entendemos eso, hermano? Ahí está la clave, ahí está la diferencia. Entonces, Pablito me aclara a mí que la ley es la voluntad de Dios. Listo. ¿Está claro hasta ahí entonces? El fruto es el carácter que a mí se me forma por vivir la ley. Yo no estoy hablando aquí de legalismo ni nada de esas cosas que son desviaciones, ¿correcto? Entonces, pasemos a la otra comparación que Pablo hace. Perdón, que Jesús hace. Vamos a artículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino que hacen lo que El que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre, ¿dónde está? ¿Dónde está estampada? ¿Dónde está escrita la voluntad del Padre? La voluntad del Padre en la ley, en los mandamientos. No hay otro lugar para conocer la voluntad del Padre. Romanos 2:13. ¿Qué dice Romanos 2:13? porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hacedores de la ley. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Oigan bien lo que dice Pablo. Escuchen la versión que está leyendo mi esposa. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. ¿Sí comprendieron? Entonces, hermanos,
El versículo 21 me está hablando de cómo yo voy a cimentar mi vida, en la roca o en la arena. Porque muchos cristianos estamos en el camino, pero no estamos cimentando nuestra vida en lo que es. Cimentamos nuestra vida de pronto en el grupo que nos estamos reuniendo. Y eso es incorrecto. Es la voluntad de Dios, basada en la palabra. Y dice el versículo 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de qué? De maldad. Entonces voy a explicar eso de no os conocí para la mentalidad judía, qué significa. La expresión no os conocí significa tú no eres de mi grupo, tú no eres discípulo mío, porque yo enseño la ley y tú dices que no. Si ustedes recuerdan lo que leímos en Mateo 5, cuando Jesús subió al monte, ¿quién se acercó? ¿Quiénes fueron los que se acercaron a Jesús? Los discípulos. Los discípulos, o sea, los que siguen. Esos son los conocidos. Y la figura es muy bonita, ¿no? Porque está hablando de un monte y Jesús se subió arriba del monte. Y la pregunta ¿es fácil subir un monte? Requiere esfuerzo, muy cierto. Entonces, ¿quiénes son los que se esfuerzan a subir? Y el monte, en la mentalidad judía o bíblica, monte es acercarse a Dios, más, los que suben. De no todo el que me dice Señor, Señor, es mi discípulo. Y pueden invitar a noches gloriosas de la tumbadera del Espíritu Santo, por ejemplo. Sí, noches gloriosas. Traigan a sus enfermos y serán sanados. Y es verdad, pueden ser sanados. Pero dice Jesús, no os conocí. O sea, no sois mis discípulos. Esa palabra significa eso. No eres de mi familia, no te conozco. Nunca os conocí. Ahora, para que nos conozca, seamos de la familia de Él, ¿qué debemos hacer? Versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús, ¿cómo lo trata? Me oye, el que me oye estas palabras. O sea, la enseñanza de la ley que él está expresando. La enseñanza que él está expresando. Entonces, hermanos, dice acá claramente que si no es así, apartados de mí. ¿Qué cosa? Hacedores de maldad. Bien, vamos a continuar la palabra de la enseñanza para ir terminando ya casi. Dice aquí que cuando nosotros entonces nos convertimos a Dios, ¿qué sucede? ¿Salimos de la ciudad o entramos a la ciudad? Entramos. Ese es el camino, entrar hacia la ciudad de Dios, buscar la ciudad de Dios, que es estrecho. Es andar por el camino real, el camino del rey. Y el camino del rey es el camino de la ley de Dios, de la Torá, es el camino real. Entonces, hermanos, esa es la puerta y el camino. Ahora, la puerta, si lo hacemos como símbolo, dice Jesús mismo se dijo, yo soy la puerta. O sea, yo les muestro cómo caminar hacia Dios. Y no, Jesús no puede enseñarnos una cosa diferente a la Torá, no puede mandarnos a hacer una cosa diferente. Cuando un pastor, un líder, cualquier persona enseña cosas diferentes a la Torá, es lo que se llama falso profeta, porque me enseña los caminos hacia afuera de la ciudad, hacia afuera del camino real, que es lo que está ahí en el cristianismo hoy día. Lamentablemente estamos en eso, y Dios está dando el tiempo hoy para que empecemos a caminar porque somos el remanente. Hoy Dios está buscando al remanente que se vuelva a la Torah, el camino estrecho, el camino real, el camino que lleva a la vida. A Israel, a Israel. Dios está buscando a Israel hoy día. Entonces, hoy Dios está abriendo muchas, digamos así, puertas, en el sentido para que la gente conozca la palabra de Dios, en el sentido que Dios mismo la enseñó y Jesús la enseñó en su época. Y hoy, acuérdense que si miramos la historia, el cristianismo se abrió de puerta a puerta ancha para que todo el mundo entrara como le diera la gana. Y hoy se practican cosas que no son de Dios. Y se enseñan cosas y se siguen enseñando cosas que no son de Dios. Les voy a decir algo, yo mismo he sido sorprendido, ¿no? Encontré una investigación que agentes se han metido en las comunidades de creyentes para manipular la información del cristianismo y que el cristianismo acepte fácilmente lo que hoy se está haciendo, el LGTB, por ejemplo. No sé si ustedes escucharon un movimiento que se llamaba Hombres de Valor. Sí. Ese fue un movimiento infiltrado dentro de las iglesias de supuestos cristianos para afeminar a los hombres creyentes. Y todo lo que se practicaba en ese momento, hoy se está practicando en la vida de las iglesias y en los hombres. Que los hombres tienen que buscar otro hombre y llorar como consolación para aceptar el LGTB, infiltrado en la iglesia cristiana. Así que tenemos
cosas. Estoy aterrado, hermano, cómo el cristianismo está infiltrado de las manipulaciones del mundo, están dentro de la iglesia. Por no seguir la Torá, la ley, el camino estrecho. Montones de cosas, montones de cosas. En su época, el catolicismo, hoy los protestantes. Dios está abriendo un camino, que es volvernos a la Torá, volvernos a la ley. Hermano, entonces, volviendo a Mateo 7, del 13 al 27, en Mateo 7, 13 al 27 me está hablando, si yo me convierto a Dios, ¿a dónde tengo que ir? Si yo sigo a Jesús, ¿qué tengo que vivir? ¿Cómo tengo que caminar? Si sigo a Jesús, porque dice, no el que me dice Señor, Señor, entrará la puerta, entrará al reino de los cielos. Ahora, reino, me está hablando de reino. Un reino tiene que tener tres cosas: un rey, un pueblo y una constitución, o unas leyes, ¿o no? Entonces, ¿tú vas a entrar al reino de Dios? ¿Al de los cielos? Sí. ¿Quién es el representante del reino de los cielos? Jesús de Nazaret, el que murió por nuestros pecados para que nosotros ahora podamos vivir. No bajo la sentencia de muerte, sino la sentencia de vida, porque ya nos dio vida para que vivamos la ley de Dios, el camino estrecho, la puerta estrecha. Y nuestra vida sea una vida en la roca. Para entrar al reino de los cielos, entonces los milagros no fundamentan nuestras vidas, porque los creyentes, oigan bien, están basándose en lo que ven sus ojos y no en lo que ven nuestros ojos. Jesús me está diciendo que tenemos que mirar el fruto, su conducta, su vida, es lo más importante. Te viene el hermano con una gran campaña, hoy va a venir el Espíritu Santo a este lugar, grandes milagros. Pues Analiza él su no vida. los hace, ¿no? No me meto en eso, hermana, si él los hace o no los hace, pero aquí dice en Mateo 7, 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Jesús no está negando que no se hagan milagros, sí se hacen milagros. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? 23. Jesús no niega los milagros. El enfoque de Jesús es otra cosa. Nunca os conocí apartados de mí. Hacedores de mí. ¿La verdadera traducción cuál es? Los que están contra la ley. Contra la ley. O sea, no viven la palabra de Dios. Para Jesús es más importante vivir la palabra de Dios que los milagros. Puede ser que sí hace milagros, pero eso no es importante. Supe de alguien que hacía milagros, un pastor. Yo le pregunté a este pastor de confianza, mi hermano, pero ese hermano vive mal. Y me dio una respuesta el hombre, sabia. Hermano, pues el milagro se hace por causa de la gente. La fe de la gente hace que Dios tenga misericordia. Pero no quiere decir que esa persona, ¿sí me entiende? Dios es misericordioso. Por misericordia pueden haber muchos milagros. Pero Jesús les va a decir, no te conozco. El milagro ocurre por causa de su nombre, ¿no? También, no porque la persona sea ejemplar. Entonces, mis queridos hermanos, para ir ya sintetizando el tema, la conversión consiste en que tú vivas la ley, que es el camino estrecho. Aquellas denominaciones o aquellos pastores o aquellos líderes que me hablan en contra de la Torá o cosas diferentes de la Torá para que yo las siga y las crea. Puedo considerar que es un falso profeta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hablar mal del falso profeta? No, tengo que yo volverme al camino de Dios. Es lo importante. De la conversión consiste en vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Bien sea por la puerta, para caminar al reino de los cielos, bien sea para llevar mi vida conforme a la voluntad de Dios, bien sea para fundamentar mi vida en el reino de Dios, la roca, fundamentar mi vida, para que en verdad, hermano, nosotros pasemos todas las pruebas, porque dice que hay ríos, hay lluvia y hay vientos, todas las pruebas. Y el camino de la persona que sigue a Dios es un camino de pruebas, que suceden natural en esta vida. No como un hermano me decía, hermano, es que el Satanás me puso una cascarita de banano. No, no es eso. Es la vida de pruebas. Todos los seres humanos estamos sometidos a cosas en esta tierra. La lluvia yo no la puedo impedir. El desbordamiento de un río no lo puedo impedir. Jesús me está hablando de cosas que yo no tengo el control. Y le pasa tanto al que está sobre la roca como al que edifica su casa sobre la arena. Es que a los cristianos no nos toca nada porque somos victoriosos. A los cristianos no nos va a pasar nada porque estamos en Cristo y Dios nos va a guardar. No, nos puede pasar porque el problema es su fundamento. La conversión me tiene que llevar a fundamentar mi vida en algo firme que es la palabra de Dios. En Dios mismo, que es la roca, en Jesús, que también es la roca, en la palabra, que es la roca.
Debemos fundar nuestra vida en eso. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? No, señor. Bueno, entonces vamos a despedirnos. La hora más feliz terminar. Y les emplazamos para el próximo sábado a las 3 Colombia, 10 Madrid y 4 Toronto.